20 años. Ese es el tiempo que le di a Salvatore Bianchi, cada gota de mi sudor, mi sangre, mi vida. Le ayudé a construir 7 restaurantes desde la nada. Y a los 55, me desechó como si fuera la basura de ayer. Pero lo que encontré en una olvidada cuenta de ahorros de mi infancia no solo cambió mi saldo bancario. Reveló un secreto de 40 años que mis padres se llevaron a la tumba. Mi nombre es Denis Parao. Hasta hace 3 meses, yo era el gerente de operaciones del Bianchi Restaurant Group, una cadena de restaurantes italianos en todo Ohio que ayudé a construir desde un único local hasta convertirlo en un imperio de 7 establecimientos. Conozco a cada proveedor, cada receta, cada infracción del código de sanidad que alguna vez arreglamos a las 2 de la madrugada. Entrené a cada gerente, resolví cada crisis y, cuando los propios familiares de Salvatore Bianchi le robaron, fui yo quien lo manejó discretamente para ahorrarle la vergüenza. No les cuento esta historia porque quiera compasión. Se las cuento porque a veces la vida te golpea tan fuerte que crees que nunca te levantarás y entonces descubres que tus padres lo vieron venir hace 40 años y prepararon una red de seguridad que nunca supiste que existía. Esto es más que dinero. Se trata de cómo 2 obreros de Cleveland entendieron algo sobre el valor que un restaurador millonario nunca pudo comprender. Mi padre, Eugene, murió en 2010. Trabajó 43 años en la planta de Ford en Brock Park. Nunca faltó un día, nunca se quejó. Mi madre, Dorothy, falleció 5 años después. Ella ensamblaba placas de circuitos en Lincoln Electric, con sus dedos ágiles y precisos incluso a los 70 años. Vivieron en la misma casa de estilo rancho de 3 habitaciones que compraron en 1978. Conducían coches usados. Cortaron su propio césped hasta el día en que no pudieron más. Y, aparentemente, mientras recortaban cupones y compraban en rebajas, también estaban orquestando el mayor truco de magia que he visto en mi vida. Pero me estoy adelantando a los hechos. Déjenme contarles lo que se siente al entregar toda tu vida adulta al sueño de otra persona, solo para que te digan que eres demasiado viejo para importar. Déjenme contarles sobre la mañana en que entré en un banco sin nada más que desesperación y salí comprendiendo mi vida entera de una manera diferente. Y lo más importante, déjenme contarles por qué mis padres, que nunca tuvieron más de $5,000 en su cuenta corriente en ningún momento, sabían algo sobre Warren Buffett que un día salvaría a su hijo de la ruina total. Esta no es solo mi historia. Es la historia de cada persona a la que alguna vez le han dicho que ha envejecido y perdido su relevancia. Es para todos los que se han preguntado si la lealtad todavía significa algo. Y definitivamente es para cualquiera que haya subestimado la sabiduría de sus padres porque venía envuelta en un almuerzo en bolsa de papel en lugar de un título de Harvard. Así que, permítanme llevarlos 3 meses atrás, a la oficina con paneles de caoba donde Salvatore Bianchi, el hombre que una vez me llamó su hijo americano, me explicó por qué los 55 años eran, aparentemente, la fecha de caducidad de mi utilidad. Su verdadero hijo, Rocco, se sentaba a su lado, con 28 años, manos suaves que nunca habían raspado una parrilla ni fregado un congelador a medianoche, hablándome de nuevas direcciones y perspectivas frescas, mientras yo miraba la foto en el escritorio de la inauguración de nuestro primer restaurante, donde estoy de pie junto a él. Ambos cubiertos de harina y riendo porque acabábamos de sobrevivir al infierno del servicio del almuerzo con solo 2 fogones funcionando. Esa foto estaba a punto de convertirse en una prueba en el caso de por qué algunas inversiones tardan más en madurar que otras, y por qué mis padres, que en paz descansen, eran aparentemente profetas financieros disfrazados de obreros que guardaban el papel de aluminio y reutilizaban las bolsas Ziploc. Comencé a trabajar para Salvatore Bianchi cuando tenía 35 años. En aquel entonces, tenía un pequeño restaurante italiano llamado Nonna Stable en el centro de Cleveland, justo al lado de la calle East Noveno. El lugar tenía capacidad para 40 personas si las apretabas, y la cocina era tan pequeña que tenías que ponerte de lado para pasar junto a otra persona. Pero ese tenía algo especial. Tenía las recetas de su abuela de la Toscana y un sueño más grande de lo que ese comedor abarrotado podía contener. Lo conocí a través de mi primo Frank, que repartía productos frescos a los restaurantes. Este tipo italiano necesita ayuda, me dijo Frank un domingo en casa de mi madre. Sus cuentas son un desastre. Su inventario es un caos. Pero Denis, el hombre sabe cocinar y tiene fuego en su interior. Yo trabajaba como subgerente en una ferretería en ese entonces, ganando un dinero decente, pero sin ir a ninguna parte. Mi esposa Joanne estaba embarazada de nuestro hijo Michei,
y yo necesitaba algo más. La primera vez que entré en Nona Stable, ese le estaba gritando a un proveedor en italiano mientras removía simultáneamente 3 ollas en la estufa. Me miró, apuntó una cuchara de madera cubierta de salsa en mi dirección y dijo, ¿eres el tipo de los números que envió Frank? ¿Puedes empezar ahora? Tengo los papeles de los impuestos en alguna parte de esa caja. Quizás en esa. ¿Quién sabe? Y el repartidor del refrigerador quiere un cheque, pero no sé si tengo dinero en la cuenta. Ese era ese caos y pasión mezclados como su famosa salsa marinara. Encontré sus papeles de impuestos debajo de una pila de facturas de carne. Su cuenta corriente tenía mucho dinero, simplemente no había registrado ningún depósito en 3 meses. Al final de ese primer día, había organizado su desastrosa oficina, negociado un mejor precio con el tipo del refrigerador y ayudado a servir la cena cuando su camarero se reportó enfermo. Tú te quedas, declaró ese a la hora de cerrar, entregándome un plato de la mejor lasaña que había probado en mi vida. Te haré mi gerente de operaciones. ¿Qué es un gerente de operaciones? No lo sé. Pero tú gestionas todo lo que no es cocinar. ¿Trato hecho? Juan entendió por qué dije que sí. Él cree en ti, dijo esa noche, con la mano en su creciente vientre. ¿Y tú crees en él? Eso es raro, Dennis. Durante 20 años, esa creencia impulsó todo lo que hice. Cuando ese quiso abrir un segundo local, encontré la propiedad, negocié el contrato de arrendamiento y supervisé la renovación mientras seguía dirigiendo el restaurante original. Entrené a cada camarero para que supiera que a la señora Henderson le gustaba su pollo a la parmesana con salsa extra al lado. Que el señor Petrosky era alérgico al orégano, que los Johnson celebraban su aniversario cada 15 de marzo con una botella del mismo Chianti. Mi hijo Michei creció haciendo los deberes en las cabinas del restaurante. Mi hija Rena aprendió a contar ayudándome a hacer el inventario de los panecillos. Juan le traía a los niños a cenar todos los viernes y ese salía de la cocina, con harina en su pelo gris, y exclamaba, «Estos son mis nietos americanos». Michei, te estás poniendo alto como un jugador de baloncesto. Rena, hermosa como tu madre. El negocio se expandió año tras año. El tercer restaurante abrió cuando yo tenía 42. El cuarto y el quinto llegaron juntos cuando tenía 47. Cada vez, yo estaba allí, desde el plano hasta la gran inauguración. Sabía que contratistas no cobrarían de más, qué equipo duraría, qué barrios acogerían un restaurante italiano. Creé los manuales de capacitación, los sistemas de inventario, el software de programación que mantenía todo en funcionamiento. Pero más que sistemas, gestioné los desastres humanos. Cuando el sobrino de ese, Antonio, comenzó a robar de la caja registradora en el local número 3, lo descubrí y lo manejé discretamente. Cuando el jefe de cocina del local número 5 tuvo un colapso nervioso y desapareció con la carne de una semana, entré yo mismo en la cocina y cociné durante 3 días seguidos hasta que encontramos un reemplazo. Cuando el cuñado de ese intentó demandarlo por alguna ofensa imaginaria, fui yo quien me dio a las 2 de la madrugada en la sala de estar de ese. Dennis, no eres solo mi empleado, solía decir ese durante nuestras sesiones de estrategia nocturnas. Eres familia. Este imperio que estamos construyendo es para todos nosotros. Mis hijos, tus hijos. Estamos creando algo que perdure. Le creí. Que Dios me ayude. Creí cada palabra. Cuando mi padre murió y necesité 3 días libres para el funeral, ese vino al servicio, se paró a mi lado en la tumba y dijo, Eugene crió a un buen hijo. Estaría orgulloso de lo que has construido. Cuando mi madre enfermó 5 años después, ese enviaba comida al hospicio todos los días. La familia cuida de la familia, decía. Para mi 55º cumpleaños, teníamos 7 restaurantes que empleaban a más de 200 personas. Sabía el nombre de cada uno de ellos, los nombres de sus hijos, sus historias. Pensé que estaba construyendo algo permanente, algo que importaba. Pensé que la lealtad y la dedicación sumaban seguridad. Estaba equivocado sobre ese. Pero, como resultó, también estaba equivocado sobre mis padres, que estaban jugando un juego a más largo plazo de lo que ninguno de nosotros podía ver. 3 semanas después de mi 55º cumpleaños, todo cambió. Era un martes por la mañana de marzo, inusualmente frío, y llegué al restaurante principal a las 7:30, como siempre.
Estaba revisando los recibos de la noche anterior cuando la secretaria de S. Marie llamó. El señor Bianche quiere verte en su oficina. Rocco también estará allí. ¿Rocco? El hijo menor de S., recién salido de la escuela de negocios de Wharton, había estado merodeando por los restaurantes durante los últimos 6 meses. Vestía trajes de $1000 y llevaba un portafolio de cuero a todas partes, tomando notas en su tableta mientras observaba al resto de nosotros trabajar. Nunca había enrollado un solo cubierto en una servilleta, nunca se había quedado más allá de las 9 de la noche, nunca se había enfrentado a un cliente enojado o a un congelador roto un sábado por la noche. Pero tenía opiniones sobre todo. Entré en la oficina de S en el nuevo edificio corporativo que habíamos alquilado el año anterior. S estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, el que yo le había ayudado a elegir en una venta de bienes. Rocco se recostaba en el sillón de cuero a su lado, navegando en su teléfono. Las paredes estaban cubiertas de fotos de las inauguraciones de nuestros restaurantes a lo largo de los años. En cada una de ellas, yo estaba allí mismo, al lado de S. Dennis, amigo mío, comenzó S., e inmediatamente supe que algo andaba mal. En 20 años, nunca me había llamado amigo con ese tono particular, como si se estuviera disculpando por algo que aún no había sucedido. Por favor, siéntate. Me senté. Rocco guardó su teléfono y abrió su portafolio, sacando una pila de papeles con gráficos coloridos. Señor Parao, he estado realizando un análisis exhaustivo de nuestras operaciones, comenzó, sin siquiera dejar hablar a su padre. Necesitamos discutir una reestructuración. ¿Reestructuración? Miré a S., pero él estaba mirando sus manos. S., el mes pasado me dijiste que las ganancias habían subido un 30%. Estamos a punto de abrir el número 8 en Westlack. El modelo de negocio necesita actualizarse, continuó Rocco. Estamos implementando sistemas de pedidos digitales, campañas de marketing en redes sociales, colaboraciones con influencers. La industria de la restauración ha evolucionado más allá de las estructuras de gestión tradicionales. Puedo aprender nuevos sistemas, dije, con la boca repentinamente seca. Ya sabes, siempre me adapto. ¿Recuerdas cuando cambiamos al inventario computarizado? Lo dominé en una semana. Finalmente levantó la vista y sus ojos estaban vacíos de la calidez que había conocido durante 2 décadas. Dennis, eres demasiado viejo para este negocio ahora. Estos jóvenes hablan un idioma diferente. Instagram esto, TikTok aquello. Rocco entiende este mundo. Demasiado viejo. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Tengo 55 años, no 75. Trabajo 70 horas a la semana. El martes pasado, cuando la unidad principal de refrigeración falló en el local número 2, ¿quién la arregló a medianoche? El mes pasado, cuando el inspector de sanidad apareció para una inspección sorpresa en el local número 6, ¿quién se encargó? Ese es exactamente el punto, interrumpió Rocco. Ya no necesitamos a alguien que arregle refrigeradores. Necesitamos a alguien que entienda de análisis de datos, tasas de conversión, métricas de participación digital. Me puse de pie, con las piernas temblando. Yo creé los sistemas que dirigen cada uno de tus restaurantes. Entrené a cada gerente. Cuando tus propios familiares te robaron, yo te protegí. No seas dramático, dijo agitando la mano con desdén. Esto es un negocio. ¿Sabías que este día llegaría? ¿Lo sabía? ¿Cuándo me llamaste familia? ¿Cuándo estuviste en el funeral de mi padre? ¿Cuándo prometiste que estábamos construyendo algo juntos? Rocco deslizó un papel sobre el escritorio. 2 semanas de indemnización por cada año de servicio. 40 semanas de paga. Es muy generoso. Miré el acuerdo de terminación, con efecto inmediato. Después de 20 años, ni siquiera podría despedirme del personal. Mis manos temblaban mientras leía la cláusula de no competencia que me impedía trabajar en cualquier restaurante en un radio de 50 millas durante 2 años. Me estás vetando de la única industria que conozco, dije en voz baja. Eso es estándar, respondió Rocco. Firme aquí y aquí. Miré a una última vez. Me dijiste que era como un hijo para ti.
Se encogió de hombros, un gesto tan casual que se sintió como violencia. Tengo hijos. Hijos de verdad. Los negocios son los negocios, Dennis. Firmé los papeles. ¿Qué otra opción tenía? 40 semanas de paga parecieron una fortuna durante 5 minutos, hasta que recordé la matrícula universitaria de Michei, las facturas del ortodoncista de Rená, la hipoteca a la que todavía le quedaban 15 años. Salí de esa oficina con un cheque que duraría quizás 6 meses si éramos extremadamente cuidadosos y un acuerdo de no competencia que me hacía inepto para el único campo en el que tenía experiencia. El guardia de seguridad, Tommy, a quien yo había contratado 3 años antes, no pudo mirarme a los ojos mientras me veía vaciar mi escritorio. 20 años cabían en una caja de cartón. Mientras caminaba hacia mi coche, vi a Rocco a través de la ventana, ya sentado en lo que había sido mi oficina, con los pies sobre mi escritorio, hablando por teléfono y riendo. Decírselo a Joanne fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Estaba doblando la ropa cuando llegué a casa a las 11 de la mañana, algo que nunca había hecho en 20 años. Echó un vistazo a mi cara y a la caja de cartón en mis manos, y la cesta de toallas cayó al suelo. ¿Te despidió?, susurró, hundiéndose en el sofá. ¿Ese te despidió? Me senté a su lado y le expliqué todo. La reunión, los gráficos de Rocco, la cláusula de no competencia que esencialmente me prohibía trabajar en restaurantes. Joanne no lloró al principio. Simplemente miró fijamente la pared donde habíamos colgado una foto de la fiesta del 65º cumpleaños de esa en la que él tenía su brazo alrededor de mí, brindando por el mejor gerente de operaciones de Ohio. Encontraremos una solución, dijo finalmente, pero su voz era hueca. ¿Encontrarás otra cosa? Durante 2 semanas, lo intenté. Envié docenas de currículums. Cada trabajo en restaurantes estaba fuera de mi alcance debido a la no competencia. Solicité puestos de gerencia en ventas al por menor, manufactura, logística. Las respuestas eran todas variaciones del mismo tema: hemos decidido seguir adelante con un candidato cuya experiencia se ajusta mejor a nuestras necesidades. Traducción: alguien más joven. Un gerente de contratación, más honesto que los demás, me dijo la verdad durante una entrevista telefónica. Mira, Dennis, estás claramente cualificado, pero honestamente, mi jefe no contratará a nadie mayor de 50 años. Piensa que no pueden adaptarse a nuestra cultura corporativa. Nuestros ahorros disminuyeron más rápido de lo que había imaginado. Michei llamó desde la universidad, emocionado por una oportunidad de prácticas de verano que requería que pagara el alojamiento en Chicago. $3,000 que no teníamos. Rená necesitaba nuevos tacos de fútbol y las cuotas de su torneo. El coche empezó a hacer un ruido caro. El calentador de agua se rindió por completo. Una mañana, después de otra noche de insomnio calculando y recalculando nuestras finanzas, estaba revisando los papeles de mi madre, buscando cualquier bono o activo olvidado que pudiéramos liquidar. Ella lo había guardado todo en un viejo archivador en el sótano, organizado con su letra precisa, declaraciones de impuestos de los años 70, mis boletines de notas de la escuela primaria, cada tarjeta de cumpleaños que le habíamos dado. Fue entonces cuando lo encontré. Un pequeño sobre amarillo marcado como Dennis, First Federal Bank, 1985. Dentro había una libreta de ahorros para una cuenta que había olvidado por completo que existía. Recordé ese día de repente, con una claridad cristalina. Tenía 15 años, acababa de recibir mi primer sueldo real de mi trabajo de verano en la ferretería Henderson. $20 por una semana de reponer estanterías. Mi abuelo Theodore, el padre de mi madre, me había llevado al First Federal Bank en su antiguo Buick que olía a tabaco de pipa y a mentas. Todo hombre necesita su propio dinero, había dicho el abuelo Theodore, sus gruesos dedos guiando los míos mientras llenaba el comprobante de depósito. Esta cuenta es tuya. No la toques hasta que realmente la necesites. ¿Entendido? No para un coche, no para una chica, no para nada excepto una verdadera emergencia. Deposité esos $20 y rápidamente me olvidé de ello. La vida pasó. Universidad, matrimonio, hijos, los restaurantes de ese. La cuenta había estado allí durante 40 años. Viendo nuestra situación actual, con las facturas acumulándose y sin ingresos, pensé que quizás la cuenta había crecido a unos pocos cientos con los intereses. Quizás 1000 si tenía mucha suerte.
Incluso unos pocos cientos comprarían la comida para un par de semanas. First Federal Bank había sido comprado por Ohio Trust en los años 90, y luego por Midwest National en 2010. El edificio original en Pearl Road había sido renovado hasta quedar irreconocible, todo de cristal y cromo donde antes había ladrillo y mármol. Entré sintiéndome tonto, llevando una libreta de ahorros de 40 años como una especie de reliquia. La cajera, una joven llamada Britney, con el pelo perfectamente peinado y las uñas cuidadas, miró la libreta como si le hubiera entregado un artefacto de una excavación arqueológica. Oh, vaya. Esto es muy antiguo. Nunca he visto uno de estos fuera de las fotos de entrenamiento. Sé que es antiguo, dije, avergonzado. Probablemente la cuenta ya ni exista. No, estas cuentas antiguas siguen siendo totalmente válidas. Solo requieren un manejo especial. Déjeme llamar a mi directora. A ella le encantan estas cosas. Patricia Olstead, la directora de la sucursal, apareció en minutos. Probablemente tendría unos 40 años. Profesional pero amable. El tipo de persona que realmente te mira cuando habla. Examinó la libreta cuidadosamente, pasando el dedo por el número de cuenta. Señor Parao, esto es fascinante. Estas antiguas cuentas de First Federal son raras. Déjeme buscar esto en nuestro sistema heredado. Me llevó a su oficina, un espacio tranquilo lejos del área principal del banco. Número de cuenta 0048711985. Veamos qué tenemos aquí. Tecleó con cuidado, navegando por lo que parecía una antigua interfaz de ordenador. Todo texto verde sobre una pantalla negra. Luego dejó de teclear. Sus dedos flotaban sobre el teclado. ¿Hay algún problema?, pregunté, con el corazón encogido. ¿Está la cuenta cerrada? No, señor Parao. La cuenta está muy activa. Pero hay algo inusual aquí, algo que nunca he visto antes. Patricia Olstead miró fijamente la pantalla de su ordenador, luego a mí, y de nuevo a la pantalla. Se quitó las gafas de leer y las limpió como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo. Señor Parao, esta cuenta tiene un programa de inversión automática adjunto. Eso es extremadamente inusual para una cuenta de ahorros de 1985, especialmente una abierta para un menor. Programa de inversión. Me incliné hacia adelante. Solo deposité $20 cuando tenía 15 años. Eso es todo lo que puse. No, señor. Hubo depósitos adicionales. Giró ligeramente su monitor para que pudiera ver el texto verde en la pantalla negra. $5 cada mes desde 1985 hasta 2010. Los depósitos provenían del titular de la cuenta Eugene Parao. Luego, de 2010 a 2015, $10 mensuales de Dorothy Parao. Mis padres. Sentí que se me apretaba la garganta. Nunca me mencionaron esto, ni una sola vez. Esa no es la parte inusual, continuó Patricia, su voz adquiriendo un tono de asombro. Estos depósitos no se quedaban simplemente en la cuenta de ahorros. Eran transferidos automáticamente a una cuenta de corretaje que compraba la misma acción cada mes durante 40 años. Señor Parao, ¿sabe qué es Berkshire Hathaway? La habitación pareció inclinarse. La compañía de Warren Buffett. Exactamente. Sus padres estuvieron comprando acciones fraccionarias de Berkshire Hathaway clase A cada mes desde 1985. ¿Tiene idea de lo que valían esas acciones entonces en comparación con ahora? Me agarré a los brazos de mi silla. Sé que costaban quizás $2.000 en los años 80. $2.050 por acción en 1985, para ser exactos, dijo Patricia, tecleando rápidamente. Ahora, su inversión mensual de $5 compraba acciones fraccionarias, pero se acumularon con el tiempo. Señor Parao, una acción de Berkshire Hathaway clase A se cotiza actualmente a $543.000. Eso no puede ser correcto. Es absolutamente correcto. Pulsó imprimir y las páginas comenzaron a salir de su impresora. Su cuenta compró acciones fraccionarias cada mes durante 40 años. El crecimiento compuesto, las divisiones de acciones que nunca ocurrieron porque Buffett no cree en ellas, la acumulación con el tiempo. Sacó las páginas de la impresora y las extendió sobre su escritorio.
Señor Paraó, el saldo actual de su cuenta es de $3.742.816.34. Me quedé mirando el número. No parecía real. Nada de esto parecía real. Ha habido un error. Mis padres trabajaban en fábricas. Mi padre ensamblaba piezas de coches. Mi madre montaba placas de circuitos. Recortaban cupones. Compraban en tiendas de descuento. Los números de seguro social coinciden, dijo Patricia suavemente. Estos depósitos definitivamente provinieron de sus padres. Pero hay más. Hay una carta sellada en nuestra bóveda adjunta a esta cuenta. Las instrucciones dicen que solo puede abrirse cuando usted acceda a la cuenta. ¿Quiere que la traiga? Asentí, incapaz de hablar. Patricia se fue y regresó con un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito en él con la cuidadosa letra cursiva de mi madre. Dentro había una carta fechada el 15 de junio de 1985. Y al final, una segunda nota añadida en 2010 con la letra temblorosa de mi padre. La primera parte, con la letra de mi madre, decía: querido Dennis, si estás leyendo esto, es que has pasado por un momento difícil. Lo sabemos porque configuramos esto para que solo pudieras acceder a ello cuando realmente lo necesitaras. No para un coche o unas vacaciones, sino para cuando la vida te derribe. El primo de tu padre, Raymond, trabaja en un banco en Omaha. Nos habló de este hombre, Warren Buffett, que piensa diferente sobre el dinero. Raymond dijo: este tipo Buffett compra empresas y las mantiene para siempre, cree en la paciencia por encima de la ostentación. Tu padre y yo no entendemos todo, pero entendemos esto: las cosas buenas crecen lentamente. Los árboles, los niños, el amor y, aparentemente, el dinero invertido sabiamente. Cada $5 que apartamos vinieron de alguna parte. Un almuerzo menos fuera, caminar en lugar de conducir cuando la gasolina estaba cara, arreglar las cosas en lugar de reemplazarlas. Lo hicimos porque sabemos que el mundo puede ser cruel. Sabemos que a veces la gente buena y trabajadora es desechada. Si eso te sucede, recuerda que tu valor no está determinado por lo que piensen los demás. Tú eres nuestra mayor inversión. Con amor, mamá. La segunda nota, añadida 25 años después con la letra de mi padre, era más corta: todavía añado dinero cada mes, hijo. Buffett tenía razón sobre la paciencia. Tu madre piensa que deberíamos decírtelo, pero yo digo que no. Todavía no lo necesitas. Te va muy bien con ese, pero si alguna vez lo necesitas, recuerda que siempre supimos que valías más de lo que nadie podría pagarte. Papá. 2010. Patricia me entregó un pañuelo. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron sobre los papeles. Señor Paraó, también hay una nota en el sistema del lado de la inversión. Sus padres eligieron específicamente Berkshire Hathaway. Nunca diversificaron, nunca vendieron una sola acción. Compraron durante cada recesión, cada auge, cada caída, 40 años de compras de $5 y $10. Vivieron tan sencillamente, susurré: podrían haber usado este dinero. Quizás pensaron que usted era una mejor inversión que cualquier cosa que pudieran haber comprado, dijo Patricia suavemente. Me senté en mi coche fuera del banco durante una hora, sosteniendo esa carta, leyéndola una y otra vez. Mis padres, que nunca tomaron unas vacaciones que requirieran un billete de avión, que celebraban su aniversario en el mismo asador local cada año, que usaban la ropa hasta que literalmente se deshacía, habían estado construyéndome en secreto una fortuna, de $5 y $10 a la vez. La ironía no se me escapó. Salvatore Viani, que conducía un Mercedes y llevaba un Rolex, que hablaba constantemente de construir un imperio, me había desechado porque pensaba que mi valor había expirado. Mientras tanto, mis padres, que conducían Fords usados y llevaban relojes Timex, habían apostado todo al principio de que el valor se capitaliza con el tiempo. Cuando finalmente llegué a casa y se lo conté a Joanne, se desplomó en el suelo de la cocina, sollozando. No de tristeza, sino de alivio y asombro. Michei condujo desde la universidad esa noche. Renan no dejaba de preguntar: ¿es esto real? ¿Es esto realmente real? Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor hasta las 3 de la mañana, leyendo la carta de mis padres en voz alta una y otra vez, riendo y llorando al mismo tiempo.
Pero el dinero era solo una parte de la revelación. El verdadero regalo fue comprender lo que mis padres habían sabido todo el tiempo. Habían invertido en Warren Buffett, sí, pero lo más importante es que habían entendido su filosofía. La inversión en valor no se trata de rendimientos rápidos o ganancias llamativas. Se trata de reconocer el verdadero valor y tener la paciencia para dejarlo crecer. 2 semanas después, abrí mi propio restaurante. Nada lujoso, nada como los lugares de ese con su mármol importado y muebles a medida. Encontré un pequeño espacio en Lakewood, el tipo de lugar de barrio que tenía buena estructura pero necesitaba cariño. Lo llamé Eugene and Dorothy's y colgué la foto de mis padres en la entrada. Contraté a Marta primero. Ese la había despedido 6 meses antes que a mí, diciéndole que a los 62 años era demasiado vieja para dirigir una cocina. Lloró cuando le ofrecí el trabajo. Luego vino Héctor, de 58 años, a quien el hijo de ese, Rocco, había reemplazado con alguien que sabía más de Instagram que de aislamiento. Louise, de 67 años, había sido despedida de otro restaurante por ser demasiado lenta con la tecnología. Se memorizó el nombre y las preferencias de cada cliente en una semana. Abrimos discretamente. Sin bombardeo en redes sociales, sin eventos de influencers, solo buena comida, precios justos y gente que realmente se preocupaba por lo que estaba haciendo. La pasta de Marta era poesía. Héctor mantenía todo funcionando como un reloj suizo. Louise hacía que cada cliente se sintiera como si estuviera comiendo en la mesa de su abuela. La voz se corrió como solía hacerse antes de los algoritmos y los hashtags. Un cliente se lo contaba a otro. Las familias venían, luego volvían, y luego traían amigos. En 3 meses teníamos una espera de 45 minutos los viernes por la noche. Rocco Bianchi apareció 6 meses después de que abriéramos. Se quedó en la entrada de mi restaurante abarrotado, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Su revolución digital había fracasado estrepitosamente. 3 de sus 7 restaurantes habían cerrado. Los que quedaban estaban luchando por sobrevivir. Mi padre quiere saber si considerarías volver, dijo, teniendo que levantar la voz por encima de la feliz multitud de la cena. Está dispuesto a discutir los términos. Miré alrededor de mi restaurante. Marta le estaba enseñando a nuestro cocinero más nuevo, un joven de 23 años llamado David, cómo sazonar adecuadamente la salsa. Héctor estaba arreglando la silla que cojeaba de un cliente mientras charlaba con ellos en español. Louise estaba sacando un pastel de cumpleaños sorpresa para el señor Patterson, nuestro cliente habitual que cenaba solo todos los jueves. Dile a ese que gracias, pero soy demasiado viejo para su negocio, dije. Tengo exactamente la edad adecuada para el mío. Rocco se fue sin pedir nada. Más tarde oí que 2 restaurantes más de Bianchi cerraron en el transcurso del año. Ese se retiró a Florida. Su imperio se redujo solo al non-estable original, ahora dirigido por su sobrino. Mientras tanto, Eugene and Dorothy's prospera. No somos un imperio. Somos solo un restaurante que hace las cosas bien. A mis padres les habría encantado. No por el éxito, sino por la filosofía detrás de ello. Invertimos en las personas no a pesar de su edad, sino por ella. Valoramos la sabiduría, la paciencia y la lealtad, las cosas que realmente se aprecian con el tiempo. Los $3 millones, la mayor parte sigue invertida, sigue creciendo. Porque mis padres me enseñaron la lección más valiosa de todas. La riqueza no se trata de lo que puedes gastar. Se trata de lo que puedes construir, lo que puedes legar, en lo que te puedes convertir cuando alguien cree que mereces la inversión. A veces, la mayor fortuna no es encontrar dinero que no sabías que existía. Es descubrir que alguien te amó lo suficiente como para plantar árboles cuya sombra nunca disfrutarían, creyendo absolutamente que algún día, cuando más lo necesitaras, entenderías que tu valor nunca fue determinado por la opinión de nadie, sino que siempre estuvo ahí, creciendo silenciosamente, esperando el momento perfecto para florecer. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Compártela con alguien que necesite escuchar que su valor solo aumenta con el tiempo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias sobre gente común que descubre verdades extraordinarias. Recuerda, a veces la mejor inversión no está en el mercado de valores, sino en creer que alguien vale más de lo que el mundo le dice. Hasta la próxima, esta es la historia de Dennis,
Pero bien podría ser la tuya.